Hare Krishna, saludos, bienvenidos. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam en el canto 1, capítulo 15, texto 16. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yad Doshuma Pranihitam Guru Bhishmakarnam Naptri Trigarta Shalya Saindhava Bali Kadyai Astranya Moga Mahimani Nirupitani Nopash Prishur Nriharidasham Ivasuranim. La traducción del verso es la siguiente. Arjuna dijo: grandes generales tales como Bhishma, Drona, Karna, Bhurishrava, Susharma, Shalya, Jayadratha, Bálika, dirigieron todos contra mí sus armas invencibles. Pero, en virtud de su gracia, la gracia del Señor Krishna, no pudieron ni siquiera tocarme un cabello. Asimismo, Prahlad Maharaj, el supremo devoto del Señor Nrisimhadeva, no fue afectado por las armas que los demonios emplearon contra él. Esta es la traducción del verso. Como dijimos hace unos días, Narada Muni aquí en este momento, y en el verso de ayer, el verso anterior a este y en este de hoy, Arjuna está recordando que fue en la batalla de Kurukshetra, gracias a él y como él lo menciona aquí textualmente, ni siquiera me pudieron tocar un solo cabello, él dice. En el verso anterior también recordaba y caía en cuenta que gracias a la presencia de Krishna fue que él salió victorioso. Y en este verso ya él menciona, presenta una lista de grandes guerreros, como él los llama, grandes generales, personas que indudablemente eran temibles y inteligentes y fuertes, que estaban peleando en contra de los Pándavas en la batalla, pero que personas que frente a cualquier otro contrincante, estos generales mencionados aquí, sin duda que hubieran salido ganadores. Bhishma, Drona, Karna, Bhurishrava, Susharma, Shalya, Jayadratha, Bálika. Pero Arjuna logró salir ileso gracias en virtud, dice él, de la gracia de Krishna. Y Prabhupada va a dar un significado un tanto extenso. Y lo que él va a hacer es va a describir brevemente a estos nombres que se mencionaron aquí, a estos personajes. Va a describir a 4 de ellos. Y antes de describirlos a ellos, va a dar un pequeño párrafo relacionado con la protección que Krishna da para su devoto, como en el caso de Arjuna, el caso de Prahlad Maharaj. Principalmente, él habla aquí de Prahlad Maharaj, ya que Arjuna mismo, recordando esto frente a su hermano Yudhishthira, recordemos que Arjuna está hablando de esto mientras él acaba de volver de recibir la noticia de que Krishna ya no está. Viene, como ya lo vimos en textos anteriores, viene asustado y pálido y triste, acongojado, y él viene recordando todo esto. Y llega con su hermano Yudhishthira y él se pone de ejemplo y él logra vincular su propio caso con el caso de Prahlad Maharaj, que también vale la pena saber que aquí Arjuna está hablando de Prahlad Maharaj y ya en el tiempo en el que Arjuna está hablando con su hermano, ya para ese tiempo, si bien es verdad, el momento en el que Arjuna y Yudhishthira están hablando para nosotros es muy distante, ¿no?
hace 5.000 años aproximadamente. Sin embargo, para ellos dos, la historia de Prahlad Maharaj era muy distante también. Si bien es verdad, ambos personajes aparecen en nuestros libros, tanto Prahlada como Arjuna, y por el hecho de aparecer ambos en los libros, pudiera dar la impresión de que ellos son contemporáneos. Sin embargo, ya para el tiempo en el que Arjuna está hablando estas palabras, la historia de Prahlada era algo tan antiguo y era ya toda una historia y todo un referente también. Por esa razón, Arjuna lo menciona como un gran referente. O sea, el hecho de que Arjuna se compare su caso con el caso de Prahlad Maharaj, así la protección que Krishna dio a Prahlad Maharaj, asimismo esa protección recibí, dice Arjuna, como digo, lo menciona a Prahlad porque ya para ellos era un referente esa historia. Era una historia que desde niños y generaciones tras generaciones se había escuchado y los Pándavas habían recibido esa historia también desde niños. Ok, vamos al significado y vamos a ver qué es lo que dice Prabhupada. Brevemente, Prabhupada menciona algo de Prahlad Maharaj y, como dije, luego describe algunos de los guerreros mencionados por Arjuna. El significado es el siguiente. La historia de Prahlad Maharaj, un gran devoto de Nrsimhadeva, se narra en el 7º canto del Srimad Bhagavatam. Prahlad Maharaj, un niñito de solo 5 años, se volvió el objeto de la envidia de su padre, Hiranyakashipu, únicamente por haberse convertido en devoto puro del Señor. El demonio padre empleó todas sus armas para matar al hijo devoto, Prahlada, pero por la gracia del Señor, el niño se salvó de toda clase de acciones peligrosas que realizó su padre. Él fue lanzado a un fuego, al seno de un aceite hirviendo, desde la cima de una colina, bajo las patas de un elefante, y se le administró veneno. Por último, el propio padre tomó una cuchilla para matar a su hijo, por lo cual Nrsimhadeva apareció y en presencia del hijo mató al atroz padre. Krishna se manifestó aquí en la forma de Nrsimhadeva y mató al padre. Así pues, nadie puede matar al devoto del Señor. De la misma manera, Arjuna también fue salvado por el Señor, aunque grandes oponentes, tales como Bhishma, emplearon contra él toda clase de armas peligrosas. Voy a tenerme aquí un momento para mencionar algo y luego vamos a leer la descripción de estos guerreros, que el primero de ellos es Karna, ya que Prabhupada no habla más en este significado acerca de la protección que Krishna da para el devoto. Voy a mencionar algo. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, la protección que Krishna da a aquella persona que se rinde a él, aquella persona que ha entregado su vida a él. Y no quiere decir necesariamente aquella persona que entregó su vida, no quiere decir alguien que renunció a la vida material, a la vida social y se volvió un renunciante. Lo hemos hablado, este tema en ocasiones anteriores. Alguien que se entrega a Krishna significa que yo sigo con mi vida y confío plenamente en que Dios está pendiente de mi vida y está supliendo lo que necesito y por lo tanto mantengo una comunión con Dios a través del servicio amoroso, independientemente si llevo una vida monástica o si llevo una vida social, activa como un miembro de una familia, un padre, madre de familia, etc. Así que una persona que se sabe dependiente de Dios, es una persona entregada a Dios. Y hay desde luego, diferentes intensidades de esa entrega, de esa dependencia de Dios, y en eso consiste el proceso y el progreso en la conciencia de Krishna.
en la medida en la que dependo más de Dios, en la medida en la que hago mis actividades y llevo a cabo mis responsabilidades, sabiendo bien que dependo siempre de Dios para el éxito o el fracaso, y en ambos casos puedo mantener siempre eh, una comunión con Dios intacta, a- eh, incluso a pesar del éxito o el fracaso en mis actividades externas, ¿no? Bueno, sabemos que un devoto de Krishna o una devota de Krishna, em, eh, de acuerdo con las escrituras y de acuerdo con todos los grandes maestros, los grandes acharyas, un devoto siempre está protegido, ¿no? Y el sistema de Bhakti Yoga, cuando habla de la protección de Krishna, como lo acabamos de leer aquí, voy a ir nuevamente. Las escrituras dicen que, mm, aquí está, nadie puede matar al devoto del Señor, es lo que se dijo aquí. Y es una idea que se repite y es constante a lo largo de las escrituras. Ahora, el Bhakti no es aquella religión o aquella teología que le vende falsas esperanzas al estudiante. El Bhakti no ve la muerte como un castigo, como en algunas ocasiones se ve. Como la persona que murió fue castigada por Dios. Dios castiga a las personas con la muerte. No es esa la visión del Bhakti. Ni tampoco es la visión del Bhakti de que si alguien se vuelve devoto, nada le va a pasar, que no se va a enfermar, que no le va a pasar nada malo, que no va a sufrir angustias, que no va a sufrir nada, no va a tener nada malo. Lo que esto significa es que cuando llegue el momento en el que el devoto o la devota tenga que morir, eso quiere decir que la muerte de ese devoto está en manos de Krishna. O sea que no fue, no fue algo externo, no fue algo circunstancial la muerte de esa persona, ni, o diciéndolo o poniéndolo más en palabras técnicas, no fue debido a sus reacciones del karma, porque el devoto o la devota cuando se entrega a Krishna de acuerdo con las escrituras, Krishna mismo se encarga de guiar su vida, como ya lo dijimos, y la devota, el devoto, ya no está supeditado a recibir eh, los resultados de su karma, como ocurre con una persona ordinaria, como un ser vivo ordinario. Entonces, cuando el devoto muere, esa muerte, el enfrentar esa muerte, es un evento dirigido por Krishna. En ese sentido y por esa razón, las escrituras afirman lo que acabamos de leer, que nadie puede matar al devoto. Pero alguien podría preguntar eso, bueno, entonces, ¿por qué el devoto murió? Y el devoto murió porque esa muerte está siendo em, 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 administrada, no solo administrada, pero llevada a cabo. Esa escena está siendo llevada a cabo por Krishna personalmente. Y como bien sabemos también, el Bhakti nos informa que en realidad un devoto puro, una devota pura, una persona cuya vida, una persona que llegó a limpiar tanto su corazón para tener un amor puro, y también hemos hablado del concepto del devoto puro y el amor puro en otras sesiones, tener una devoción pura por Krishna al momento de morir, esa persona en realidad nadie muere para empezar. El evento al cual conocemos como la muerte, que es la muerte, lo que ocurre es que el alma simplemente pasa a otro cuerpo. Y en el caso de una persona que tiene devoción pura, que llegó a limpiar tanto su corazón para tener una devoción pura, esa persona en realidad parte de este lugar para acceder a otro lugar en donde va a estar completamente en contacto con Krishna, en un contacto más directo todavía con Krishna para seguir haciendo aquello que esa persona ya hacía aquí, que es un servicio devocional amoroso entregado a Dios. Por lo tanto, eh, Bhaktivinoda Thakur, uno de nuestros acharyas, él escribe que un Vaishnava cuando muere, en realidad mientras vive aquí en el planeta Tierra, todo el tiempo está viviendo para llevar el mensaje a otros, viviendo para Dios. Y al momento de morir, en realidad sigue haciendo lo mismo que hacía aquí. Muere para vivir, es la forma en la que la forma en la que Bhaktivinoda Thakur lo dijo.
que un Vaishnava muere para ir a vivir al mundo espiritual, para vivir en el mundo espiritual. Y mientras vive aquí, vive tratando de ayudar a otros a llevarles el mensaje. Y no es, de acuerdo con el Bhagavatam, no es acertada la idea. Hay un error en aquella idea que propone que cualquier persona que muere entra en un estado trascendental. Porque para entrar en un estado trascendental, la persona necesita una conciencia trascendental. Esa es la forma de describir el proceso de la muerte en el Bhagavatam. Y todo el marco del Bhakti Yoga, de la ciencia devocional, la ciencia espiritual, apunta a eso, señala eso, de que una persona cuando muere simplemente está pasando por un proceso completamente material, de cambiar de cuerpo. No necesariamente está entrando en un estado de trascendencia. Para que entre en un estado de trascendencia necesita tener una conciencia trascendental y necesita haber pasado por eh, eh, su vida necesita haber sido puesta frente y dentro de la ciencia espiritual. Ok, entonces el devoto puro siempre es protegido por Krishna. Cuando el devoto puro, la devota pura está puesta en dificultades, él mismo como persona sabe que estas dificultades en realidad Krishna está teniendo que ver con todo esto. Y la forma en la que Krishna tiene que ver con mis dificultades es que Krishna disminuye la cantidad de sufrimiento que merezco. Porque un devoto puro no es que un devoto puro se vuelve un niño irreverente y insolente que imagina que nada malo le puede pasar y cuando algo malo le pasa, no es que el devoto puro empieza a culpar a todo el mundo y culpar a Dios. Por el contrario, el devoto puro, entre otras cosas que mejora y profundiza no solamente su devoción, sino también el devoto puro profundiza su conocimiento de la naturaleza material. Y él sabe muy bien que todo el mundo recibe lo que merece. Por lo tanto, el devoto puro, cuando está metido en problemas, en dificultades, él sabe muy bien y sabe muy bien que esto que estoy experimentando me lo merezco. Y de hecho, Krishna tiene que ver con esto porque me merezco más. Pero en realidad Krishna está disminuyendo mi nivel de sufrimiento en medio de esa situación. Así que el devoto puro se sabe todo el tiempo protegido por Krishna, incluso en algo muy desagradable como lo es la muerte para una persona ordinaria. En realidad para cualquier persona es un momento crítico. El devoto puro se sabe siempre protegido por Krishna y está siempre protegido por Krishna. Un tercer observador, un observador ordinario, podría pensar que, entonces, ¿por qué el devoto puro sufre esto? ¿Por qué el devoto puro tiene que enfrentar tal enfermedad? Y alguien podría señalar eso como una falta en las escrituras, de que en el fin Krishna no protege a los devotos puros, porque mira, Prabhupada sufría esto, mira este devoto, ¿por qué sufrió tal cosa? Y esa sería una visión ordinaria de una persona y sabemos, ¿no? Hay personas que están dispuestas, determinadas a encontrar faltas en lo demás. Y si uno está dispuesto y determinado a encontrar faltas y errores, lo va a encontrar incluso en Dios. Eso es, Dios es tan genial, la gracia de Dios es tan grande, que si alguien está dispuesto y deseoso a encontrar errores en todos lados, incluso en Dios, bueno, dice Dios, aquí estás, puedes encontrar incluso errores en mí. Y es el caso de Krishna. Hay personas que están así, dispuestos a encontrar fallas en donde sea, incluso en Dios. Lo cierto es que Krishna siempre protege a quien siempre está dispuesto a entregar su vida y depender de Dios y dejarse proteger por Dios. Voy a decir eso nada más para que leamos la otra parte del significado, que es en un sentido más historiográfico de Prabhupada. Él va a relatar un poco la situación de estos personajes que Arjuna mencionó, que, como digo, van a ser datos transversales, que no hay mucho tinte de en sí direccionados a un proceso, a un progreso espiritual. Todos estos datos que Prabhupada menciona son más bien informativos de los personajes que se mencionaron. Vamos con Karna.
Ok, continúo leyendo. Karna, engendrado en Kunti por el dios del sol antes de que ella se casara con Pandu, Karna nació con ajorcas y aretes, signos extraordinarios que designaban a un héroe intrépido. Al principio se llamaba Vasusena, pero cuando creció le regaló a Indradeva las ajorcas que tenía y sus aretes naturales, y de ahí en adelante llegó a ser conocido como Vaikartana. Después de que la doncella Kunti le dio a luz, fue lanzado al Ganges. Luego fue recogido por Adirata, y él y su esposa Radha lo criaron como si fuera su propio hijo. Karna era muy caritativo, especialmente con los brahmanas. No había nada de que lo pudiera privarse por un brahmana. Perdón, no había nada de lo que no pudiera privarse por un brahmana. Con el mismo espíritu caritativo le dio a Indradeva como caridad sus ajorcas y aretes naturales, y este último, quedando muy satisfecho con él, le dio a cambio una gran arma, denominada Shakti. Él fue aceptado como uno de los alumnos de Dronacharya, y desde ese mismo comienzo hubo cierta rivalidad entre él y Arjuna. Al ver su constante rivalidad con Arjuna, Duryodhana lo escogió como compañero y su amistad creció gradualmente y se volvió muy íntima. Él también estuvo presente en la gran asamblea de la función Swayambara de Draupadi, y cuando trató de exhibir su talento en esa reunión, el hermano de Draupadi declaró que Karna no podía participar en la competencia por su posición y su condición de ser el hijo de un carpintero Shudra. Aunque fue rechazado de la competencia, aún así cuando Arjuna atravesó con éxito el pez que servía de blanco en el techo de Draupadi, y Draupadi le puso a Arjuna su guirnalda, Karna y los demás príncipes desilusionados le presentaron a Arjuna un obstáculo poco común mientras se iba con Draupadi. Karna específicamente peleó con él de un modo muy valeroso, pero todos ellos fueron derrotados por Arjuna. Duryodhana estaba muy complacido con Karna por la constante rivalidad que había entre él y Arjuna, y cuando subió al poder, puso a Karna en el trono del estado de Anga. Frustrado en su intento de ganarse a Draupadi, Karna le aconsejó a Duryodhana que atacara al rey Drupada, ya que después de derrotarlo se iba a poder arrestar tanto a Arjuna como a Draupadi. Pero Dronacharya los regañó por esa conspiración y ellos se abstuvieron de llevarla a cabo. Karna fue vencido muchas veces, no solamente por Arjuna, sino también por Bhimasena. Él era el soberano del reino de Bengala, Orissa y Madras juntos. Más adelante, tomó parte activa en el sacrificio Rayasuya de Maharaj Yudhishthira, y cuando hubo una apuesta entre los hermanos rivales, apuesta planeada por Shakuni, Karna participó en ella y se sintió muy complacido cuando cuando se puso en juego a Draupadi. Esto avivó su vieja rencilla. Cuando Draupadi estaba en juego, lo anunció con mucho entusiasmo y fue él quien le ordenó a Dushyosana que les quitara la ropa tanto a los Pándavas como a Draupadi. Él le pidió a Draupadi que eligiera otro esposo porque, habiéndola perdido los Pándavas, se había convertido en la esclava de los Kurus. Siempre fue un enemigo de los Pándavas, y cuando quiera que se presentaba la oportunidad, trataba de reprimirlos por todos los medios. Durante la batalla de Kurukshetra, previó el resultado final y expresó su opinión de que, como el señor Krishna era el auriga de Arjuna, éste ganaría la batalla. Siempre discrepó con Bhisma y a veces se mostraba tan orgulloso como para decir que podía acabar con los Pándavas en 5 días, si Bhisma no interfería en sus planes. Pero se mortificó mucho cuando Bhisma murió. Él mató a Ghatotkacha con el arma Shakti que Indradeva le dio. Su hijo, Brisesena, fue matado por Arjuna. Él mató al mayor número de soldados pándavas. Al final tuvo una severa contienda con Arjuna y fue solo él quien pudo tumbarle
a este el yelmo. Pero ocurrió que una rueda de su cuadriga se atascó en el lodo del campo de batalla, y cuando se bajó para arreglarla, Arjuna aprovechó la oportunidad y lo mató, aunque le había pedido a Arjuna que no lo hiciera. La siguiente descripción es de Napta o Burishrava. Burishrava era el hijo de Somadatta, un miembro de la familia Kuru. Él era hermano de Shalya. Ambos hermanos asistieron con su padre a la ceremonia Swayamvara de Draupadi. Todos ellos apreciaron la maravillosa fuerza que Arjuna tenía por ser el devoto amigo del Señor. Y en consecuencia, Burishrava les aconsejó a los hijos de Dhritarashtra que no riñeran ni pelearan con ellos. Todos ellos también asistieron al Rajasuya Yajna de Maharaj Yudhishthira. Él poseía un regimiento Aksauhini compuesto del ejército, caballería, elefantes y cuadrigas, y todos ellos fueron empleados en la batalla de Kurukshetra a favor del bando de Duryodhana. Fue contado por Bhima como uno de los Yatupatis. En la batalla de Kurukshetra peleó especialmente con Satyaki y mató a 10 hijos de este. Posteriormente, Arjuna le cortó las manos y al final fue matado por Satyaki. Al morir se fundió en la existencia de Visvadeva. La siguiente descripción es de Trigarta o Susharma. Él era hijo de Maharaj Bridaksetra. Era el rey de Trigartadesha y también estuvo presente en la ceremonia Swayamvara de Draupadi. Era uno de los aliados de Duryodhana y le aconsejó a este atacar a Matsyadesha, Darbhanga. Durante la época en que ocurrió el robo de las vacas en Virata Nagara, pudo arrestar a Maharaj Virata, pero luego este fue liberado por Bhima. En la batalla de Kurukshetra también peleó con mucha valentía, pero al final fue matado por Arjuna. La siguiente descripción es de Jayadratha. Él era otro hijo de Maharaj Bridaksetra. Era el rey de Sindhu Desha, entre paréntesis, el actual Pakistán Sindh. Tenía una esposa de nombre Dushala. Él también estuvo presente en la ceremonia Swayamvara de Draupadi y deseaba muy intensamente obtener su mano, pero falló en la competencia. Sin embargo, desde entonces siempre buscó la oportunidad de ponerse en contacto con ella. Cuando iba a Shalyadesha a casarse, ocurrió que en el camino a Kamyavana vio a Draupadi de nuevo y se sintió demasiado atraído por ella. Los Pándavas y Draupadi estaban entonces en el exilio, después de haber perdido su imperio en el juego, y Jayadratha consideró prudente enviarle un mensaje de un modo ilícito a través de Kotishasya, uno de sus asociados. Draupadi de inmediato rechazó con vehemencia la proposición de Jayadratha, pero como él estaba tan atraído por la belleza de ella, trató una y otra vez. En cada una de las oportunidades, Draupadi lo rechazó. Él trató de llevársela a la fuerza a su cuadriga y al principio Draupadi le dio un buen empujón y él cayó como un árbol cortado de raíz, pero no se desanimó y logró sentar a Draupadi a la fuerza en su cuadriga. Este incidente fue visto por Daumya Muni, quien se quejó enérgicamente de la acción de Jayadratha. Él también siguió la cuadriga y a través de Datrayika, el asunto fue llevado a la atención de Maharaj Yudhishthira. Los Pándavas atacaron entonces a los soldados de Jayadratha y los mataron a todos y por último Bhima atrapó a Jayadratha y lo golpeó muy severamente hasta casi matarlo. Luego se le cortó todo el cabello dejándole únicamente 5 pelos. Y fue llevado ante todos los reyes y presentado como el esclavo de Maharaj Yudhishthira. Él fue obligado a admitir que era el esclavo de Maharaj Yudhishthira
ante toda la orden de príncipes y fue llevado ante Maharaj Yudhishthira en la misma condición. Maharaj Yudhishthira tuvo la gran bondad de ordenar que lo liberaran, y cuando aceptó convertirse en un príncipe subordinado a Maharaj Yudhishthira, la reina Draupadi también deseó su liberación. Después de este incidente se le permitió regresar a su país. Insultado así, fue a Gangotri, que está en los Himalayas, y se sometió a un severo tipo de penitencias para complacer al señor Shiva. Él pidió la bendición de poder derrotar a los Pándavas, al menos uno a la vez. Luego comenzó la batalla de Kurukshetra y se puso de parte de Duryodhana. En la pelea del primer día se enfrentó a Maharaj Drupada, luego con Virata y después con Abhimanyu. Mientras Abhimanyu era matado, habiendo sido rodeado despiadadamente por 7 grandes generales, los Pándavas fueron a ayudarlo, pero Jayadratha, por la misericordia del señor Shiva, los rechazó con gran habilidad. Ante esto, Arjuna hizo el voto de matarlo y al oír eso, Jayadratha quiso irse del campo de guerra y les pidió permiso a los Kauravas para su cobarde acción, pero no se le permitió hacerlo. Por el contrario, se lo obligó a pelear con Arjuna y mientras la pelea se llevaba a cabo, el señor Krishna le ordenó a Arjuna que Shiva le había dado a Jayadratha la bendición de que cualquiera que le hiciera caer la cabeza al suelo moriría al instante. Por lo tanto, le aconsejó a Arjuna que tirara la cabeza de Jayadratha directamente al regazo del padre, el padre de este, el cual estaba dedicado a hacer penitencias en el lugar de peregrinaje conocido como Samanta Panchaka. En efecto, Arjuna así lo hizo. El padre de Jayadratha se sorprendió al ver en su regazo una cabeza cercenada y de inmediato la tiró al suelo. Él murió instantáneamente con la frente resquebrajada en 7 pedazos. Este es el final del significado. Así que hemos leído ese significado que, como dije, tiene más Prabhupada se centró en describir la situación de diferentes guerreros y fue más histórico el asunto, más de datos históricos y descriptivos. En esencia, en el verso de hoy, Arjuna dijo que Krishna me protegió y ni siquiera un solo cabello me lograron tocar. Voy a volver al texto solamente para leer esas palabras de Arjuna. Arjuna está dándose cuenta de que ni siquiera le tocaron un solo cabello gracias a la presencia de Krishna con él en la batalla de Kurukshetra. Y hay aquí una pregunta, sí. ¿A qué se refiere entonces que Krishna siempre protege a su devoto? ¿Cómo lo protege? Si hay devotos que son muy entregados y sufren muchas calamidades, el caso específico de Jayapataka Swami. Sí, sí, esa es una pregunta natural que nos lleva a comprender mejor a Krishna. Si ya se dijo que Krishna protege a sus devotos, ¿cómo ocurre eso, no? Mientras vamos avanzando en la conciencia de Krishna, vamos conociendo más a Krishna, conociendo más cómo trabaja Krishna, cómo funciona Krishna. Vamos conociendo más cómo funciona la relación entre Krishna y sus devotos y vamos conociendo más cómo ser un mejor devoto. Y en ese conocimiento que vamos adquiriendo y esa comprensión que vamos adquiriendo, vamos también aprendiendo cómo es eso que Krishna protege a sus devotos, para que no llegue un momento en el que yo tenga falsas expectativas. Por esa razón hacemos todo este estudio también de los grandes devotos de Krishna, para que cuando yo vaya progresando no tenga una expectativa falsa de que se suponía que Krishna me iba a proteger de esto y no me protegió. Entonces, ¿qué pasó? Que Krishna me quedó mal, ¿no? Y es que esa protección al devoto no siempre, no en todos los casos, algunas veces sí, mas no en todos los casos se refiere a que Krishna va a proteger su cuenta bancaria, no Krishna necesariamente va a proteger su salud física, no Krishna necesariamente va a proteger su reputación. O sea, hay diferentes áreas en donde la persona requerirá ayuda y algunas veces Krishna ayudará en ciertas áreas y en otras no. Y el hecho de que Krishna negligencia, digamos, o la ausencia de Krishna, la ausencia de la protección de Krishna en ciertas áreas de la vida del devoto, es otra forma de proteger al devoto.
El hecho de que Krishna, por ejemplo, protegió a Prahlada Maharaj, que era un niño, de que no le tocaran ni siquiera un cabello, no quiere decir que la protección de Krishna va a ser igual protegiendo la salud integral y la salud física de todos los devotos. La respuesta a esa pregunta tendrá diferentes formas a dónde se dirige, dependiendo de a quién le preguntemos, ¿no? La forma en la que hoy por hoy lo comprendo es así. Eso lo podemos llevar a otras áreas también. El devoto pensará que nunca se va a enfermar, el devoto va a pensar que nunca voy a tener problemas económicos, o el devoto va a pensar que nunca voy a tener malos entendidos sociales. Esas cosas siempre están, aún a pesar de la presencia de Krishna. Y lo mismo con los pándavas. Ellos fueron enredados en tantos malos entendidos, en tantos complots y boicots hacia ellos mismos, y tuvieron que estar en el exilio durante tantos años, en una vez con su mamá, otra vez con su esposa, intentaron matarlos de tantas maneras, los humillaron de tantas formas, ¿no? Y con los pándavas también podríamos hacer la misma pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué razón Krishna, si se supone que él protege a sus devotos, por qué él permitió que sufrieran tanto? Y lo cierto es que esa ausencia de Krishna es otra forma de la gracia de Krishna. Vamos a detenernos allí. Eso puedo decir por ahora. Pienso que hay más por decir y que tengan un bonito día hoy, martes, y nos vemos mañana. Hare Krishna.